Hoy vas a descubrir cómo una sola palabra puede cambiar por completo la forma en que las mujeres te perciben. No es magia, no es seducción barata, es algo más profundo, más poderoso. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo hombres comunes se transformaron en figuras irresistibles usando un principio que viene desde hace siglos, el estoicismo. Dale like, suscríbete y comparte esto con ese amigo que necesita un cambio real en su vida. Y coméntame aquí abajo, ¿cuál crees que es la cualidad más atractiva en un hombre? Tu respuesta puede sorprenderte al final. Ahora sí, prepárate, porque esto no es una historia cualquiera. Lo que vas a escuchar podría ser lo que nunca nadie te dijo antes. Andrés no era un perdedor, tampoco era un ganador. Era algo peor, era invisible. No importaba si se ponía su mejor camisa, si iba al gimnasio 3 veces por semana, si intentaba sonreír un poco más o leer esas frases cliché de superación personal que encontraba en Instagram. Siempre pasaba lo mismo. Iba a una fiesta, a una reunión, a cualquier lugar con más de 5 personas, y nadie notaba que estaba ahí. No era que la gente lo odiara, era que simplemente no lo veían, como si su existencia no emitiera luz ni sombra, como si fuera un mueble más. Pero lo que más le dolía no era eso, no era la indiferencia, era el hecho de que él mismo había empezado a aceptarla, como si ese fuera su lugar natural en el mundo, como si su rol en la vida fuera mirar cómo otros vivían, cómo otros brillaban, como otros y lograban que los ojos se les clavaran encima con una mezcla de admiración y deseo. Andrés tenía 28 años, y aunque nunca lo decía en voz alta, sentía que ya estaba tarde para todo, tarde para convertirse en alguien interesante, tarde para ser atractivo, tarde para cambiar. Tenía ese peso en el pecho que llevan los hombres que no se odian, pero tampoco se respetan, que se miran al espejo y no ven un monstruo, pero tampoco un león, solo ven a alguien más. Una tarde cualquiera, mientras se tomaba un café frío, porque siempre se le olvidaba que lo había servido, escuchó a su mejor amigo hablar por teléfono. Era ese típico tipo que parecía tenerlo todo: carisma natural, mirada segura y una facilidad casi absurda para conectar con cualquier mujer. Lo escuchaba reír con una chica, sin esfuerzo, sin ansiedad, sin dudas. Cuando colgó, Andrés lo miró y le dijo: ¿Cómo haces? ¿En serio? ¿Cómo haces para que te sigan llamando? ¿Para que quieran verte? ¿Para que te respeten? Su amigo lo miró un segundo, sin burlarse, sin querer aparentar superioridad. Solo le dijo una frase que, en ese momento, pareció simple, pero que más adelante sería como una bomba nuclear silenciosa: porque no me importa gustarles. Andrés sonrió, una sonrisa amarga. Sí, claro, pensó, eso es fácil de decir cuando ya les gustas. Pero esa noche, cuando se metió en la cama, algo le hizo ruido, como una grieta interna que, aunque pequeña, empezaba a abrirse. No me importa gustarles. Se repitió la frase como un mantra, como un veneno, como un código que no entendía, pero que sabía que escondía algo. Y entonces le cayó la ficha. Durante toda su vida había actuado como un actor de teatro sin libreto, improvisando frases, actitudes, posturas, para ver si alguien, aunque sea una, lo aprobaba, lo miraba, le daba una migaja de atención. Vivía con los ojos hacia afuera, esperando señales, validaciones, likes, miradas. Vivía como un satélite, nunca como el sol. Y ahí empezó el cambio. No fue una transformación rápida, no hubo una noche mágica, no hubo una iluminación. Fue más bien un cansancio, una hartura, una voz interna que le dijo: ¿y si dejamos de intentar gustarles? ¿Y si por una vez nos gustamos a nosotros mismos? Esa fue la primera noche en meses en que durmió profundamente, porque por fin no estaba intentando demostrar nada. Al día siguiente, buscando respuestas, se topó con algo que hasta ese momento le había parecido filosofía de libro viejo: el estoicismo. Lo encontró por casualidad, o tal vez porque cuando uno está listo, las respuestas aparecen. Leyó una frase de Epicteto que lo golpeó como una bofetada inesperada: no te perturba lo que sucede, sino lo que tú crees sobre lo que sucede. Esa frase se le metió en la mente como una semilla. Al principio, no la entendía del todo. ¿Cómo que no me perturba lo que sucede? Si me ignoran, me duele. Si me rechazan, me duele. Si no me llaman, me duele. Punto. Pero leyó más, y cuanto más leía, más sentía que alguien, siglos atrás, había escrito exactamente lo que él necesitaba escuchar. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, todos hablaban de lo mismo: que la verdadera libertad no está en controlar el mundo, sino en controlarte a vos mismo. Que los hombres poderosos no son los que lo tienen todo, sino los que pueden perderlo todo y seguir en paz. Y entonces Andrés, sin saberlo, empezó a cambiar su postura. Ya no escribía mensajes larguísimos esperando respuesta. Ya no se desvivía por agradar. Empezó a hablar con más calma, a escuchar más, a decir no sin miedo, a quedarse callado cuando antes se desesperaba por llenar los silencios. Empezó a vivir con una presencia rara, como si supiera algo que los demás no sabían. Y acá, atención, porque esto es clave, no fue un cambio que los demás notaron primero, fue un cambio que él sintió en la piel. Ya no sentía ansiedad en los grupos, ya no se desesperaba si alguien no lo miraba. Se empezó a sentir cómodo en su propia piel. Por primera vez en su vida, Andrés no actuaba, simplemente era. Y cuando eso pasó, algo extraño comenzó a suceder. Las personas empezaron a notar su presencia.
Las mujeres que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Una de ellas, incluso, le dijo algo que lo dejó congelado. No sé qué tenés últimamente, pero se siente como si estuvieras más presente, más sólido. Y Andrés no supo qué decir, porque no había hecho nada especial, solo había dejado de intentar impresionar. Pero ahí entendió algo que el estoicismo le venía gritando desde hace semanas. Cuando dejas de perseguir, empezás a atraer. Cuando dejas de buscar atención, la atención te busca a vos. Y eso, amigo, eso es poder real. Pero espera, antes de seguir, recordá algo que mencionamos en la primera parte. Andrés no cambió para gustarles, cambió para dejar de necesitar gustarles. ¿Por qué esto es tan importante? Porque más adelante, esto va a ser puesto a prueba. Y si no entendés eso, no vas a comprender lo que le pasó después. Guarda esa idea, átala fuerte a tu mente, porque muy pronto, todo va a dar un giro brutal. Volvamos con Andrés. Ya no era invisible, pero no porque gritara más fuerte, no porque se vistiera distinto, no porque fingiera confianza, era porque había cambiado algo mucho más profundo, su energía, su centro, su manera de estar en el mundo. Y aunque él no lo sabía con palabras, su cuerpo lo sabía. Su mirada ya no pedía aprobación, sus silencios ya no eran incómodos, su presencia pesaba. Y las mujeres, aunque muchas no lo digan, sienten eso, no con la lógica, lo sienten con la piel. Pero un día, todo eso fue desafiado. Un sábado cualquiera, conoció a Paula. No era la más linda del lugar, pero tenía esa combinación explosiva de ternura y desafío. Esa mirada que te estudia, que te mide, que parece decirte, a ver si sos tan fuerte como pareces. Y Andrés, que ya venía plantado, firme, estoico, cayó, no de inmediato, pero sí progresivamente. Y eso no tiene nada de malo. Lo humano no se elimina con filosofía. Lo humano se ordena, se acepta, se mira de frente. Pero lo que pasó fue que Paula, sin saberlo, activó una parte antigua de Andrés. Una parte que aún no había sanado del todo. Una que aún tenía hambre de validación, de sentirse elegido. Porque sí, puede que estés caminando por la senda del estoicismo, pero los viejos patrones saben disfrazarse. Y acá quiero que prestes atención, porque esto que le pasó a Andrés puede pasarte a vos. Y si no estás atento, te va a arrastrar. Él empezó a ceder terreno. Pequeños terrenos al principio. Un mensaje que antes no hubiera mandado. Un silencio que antes no hubiera llenado. Una inseguridad que antes hubiera dejado pasar. Pero ahora volvía, como una serpiente que se arrastra en la sombra, buscando la primera grieta para entrar. Paula se dio cuenta, porque las mujeres, aunque no lo digan, sienten cuando un hombre empieza a dudar de sí mismo. Sienten cuando su energía cambia. Cuando ya no están con un hombre que se basta, sino con uno que necesita. Y eso, aunque no lo digan con palabras, empieza a erosionar el misterio, la atracción, el respeto. Y entonces, una noche, pasó. Paula lo miró y le dijo, siento que ya no sos el mismo tipo que conocí al principio. Y no lo decía con odio, lo decía con tristeza, con decepción. Andrés se quebró por dentro, porque en el fondo, sabía que era verdad. Había vuelto a caer en la trampa, no de Paula, sino de sí mismo. Había empezado a actuar otra vez, a agradar, a dar, a ceder, todo por miedo a perder. Y lo irónico es que, por ese miedo, fue que la perdió. Y acá es donde todo se conecta con lo que te dije antes. Cambió para dejar de necesitar gustarles. Ese era el núcleo, el motor, la raíz. Y cuando se olvidó de eso, todo lo demás empezó a desmoronarse. Entonces, ¿qué hizo? No mandó mensajes impulsivos, no rogó, no explicó, no se justificó, se detuvo y miró el espejo, no el de su casa, el de sus decisiones. Y en ese silencio brutal, incómodo, pero necesario, volvió a recordar lo que Epicteto dijo. Si deseas progresar, debes estar dispuesto a que te crean loco o estúpido. Porque eso es lo que pasa cuando sos firme, cuando sos coherente, cuando no perseguís. Muchos van a pensar que estás actuando raro, que te falta emoción, que no te importa. Pero en el fondo, no es que no te importe, es que no dependés. Y ahí volvió a nacer, más fuerte, más consciente, más centrado. Y acá te tiro un gancho para lo que va a venir en la siguiente parte. Andrés va a tomar una decisión que cambiará por completo su forma de relacionarse. Una que va a incomodar a muchos, pero que va a hacer que una mujer diga las palabras más poderosas que jamás escuchó. Y todo por una sola palabra. Una, solitaria, poderosa, precisa. Pero antes de llegar ahí, alto ahí. Si llegaste hasta este punto es porque algo en esta historia te está hablando. Quizás te sentís identificado. Quizás conoces a alguien así. Quizás te preguntas si vos también te desconectaste de tu centro por querer agradar. Si es así, regálale un like a este video. Y suscríbete si amás a tu mamá, viejo, porque lo que viene va a cambiar tu forma de ver todo esto para siempre. Ahora sí, volvamos a la historia. La historia no terminó con una ruptura, terminó con una lección. Y a veces, las lecciones más importantes no llegan en forma de libros ni de consejos. Llegan cuando te quebras por dentro, cuando algo que dabas por seguro se desarma delante de tus ojos, cuando te das cuenta que volviste a ser ese niño que buscaba aprobación, pero ahora en cuerpo de hombre. Y Andrés entendió algo brutal. No basta con parecer estoico, hay que serlo, porque el cuerpo puede actuar, puede imitar, pero el alma no miente. Si todavía hay heridas abiertas, si todavía hay hambre de validación,
Si todavía tenés miedo de quedarte solo, eso va a hablar por vos, aunque no digas una palabra. Así que hizo lo que pocos hacen. No buscó un reemplazo, no se anestesió con otras mujeres, con fiesta, con ruido. Se fue, se aisló, se escuchó, y en ese vacío, que a muchos les aterra, él encontró el espacio para ver lo que no quería ver. Volvió a su práctica, a sus lecturas, a sus mañanas sin celular, a sus caminatas sin auriculares, a su silencio sin culpa. Y una noche, leyendo a Marco Aurelio, se detuvo en una línea que parecía escrita para él. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Y ahí lo entendió. Todo, de golpe, de raíz. No tenía que conquistar mujeres, tenía que gobernarse a sí mismo. Y fue en ese momento en que se convirtió, sin buscarlo, en alguien irresistible. Porque ya no había lucha interna, no había tensión entre lo que mostraba y lo que era. No había ansiedad por obtener, solo presencia, solo eje, solo orden. Tiempo después, en una reunión, conoció a Clara. Nada especial, una charla más entre tantas. Pero esta vez fue diferente, porque él era diferente. No por lo que decía, sino por cómo escuchaba, por cómo pausaba, por cómo no intentaba impresionar. Y Clara lo notó, lo sintió, lo dijo. Tenés algo raro, algo que no puedo explicar. Sos como muy en vos, muy en tu eje. Es raro, pero me atrae mucho. Y ahí Andrés no sonrió con soberbia, sonrió con humildad, porque ya no necesitaba esa validación, aunque la sintiera linda. Ya no estaba atado a que una mujer lo vea, porque él se veía a sí mismo, y eso era suficiente. Y fue en esa conversación donde todo se concentró en una palabra, una sola, que Clara dijo sin darse cuenta, que salió de su boca como una llave que abría una puerta interna. Una palabra que no era grandiosa, ni erudita, pero que encerraba todo. Clara lo miró fijo y dijo, sos muy consistente. Y ahí fue, esa fue la palabra, consistente, no carismático, no guapo, no divertido, no intenso, no apasionado, consistente, porque eso es lo que vuelve a un hombre irresistible para una mujer que está realmente despierta. La consistencia, la coherencia, el orden, el saber que, pase lo que pase, él va a estar en su eje, que no se va a desarmar si no lo eligen, que no se va a traicionar si lo desafían, que no va a negociar su esencia por migajas de afecto. Y ahora quiero que recuerdes todo lo que viste hasta acá. ¿Te acordás cuando te dije que Andrés cambió para dejar de necesitar gustarles? ¿Te acordás cuando Paula lo confrontó por haber perdido ese eje? ¿Te acordás del momento en que se replegó para reconstruirse? Todo eso lo llevó a ese momento, a esa palabra, a esa energía, a esa forma de estar en el mundo. Y eso, amigo, no se puede fingir. La consistencia no se actúa, se vive. Y si vos querés volverte realmente irresistible, no busques frases para ligar, no busques técnicas de seducción, no copies voces de tipos que actúan como alfa. Busca consistencia en tus palabras, en tus acciones, en tus emociones, en tus decisiones, porque cuando una mujer te ve vivir así, no por ella, sino por vos, ahí ocurre la verdadera atracción, la silenciosa, la profunda, la que se queda, no la que se prende con fuego, sino la que arde como brasas eternas. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que todo esto estaba adentro de Andrés desde el principio, como también está en vos, solo que a veces tenés que perderte para encontrarte, a veces tenés que caer para reconstruirte, pero ahora que ya lo sabes, ¿vas a elegir ser el tipo que seduce con técnica o el hombre que irradia presencia con consistencia? Esa es tu decisión.